la BU Sports un mes más con la tertulia de fútbol del mes de febrero. Hoy estamos un poquito bajo mínimo por cuestiones laborales y bueno, estamos con Doria Pablo Sánchez, capitana del Club Deportivo Mataró. Buenas tardes, Dori, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Bueno, pues aquí como un mes más para hablar de fútbol. Y Pues sí. también nos acompaña nuestro compañero David Llobera. Buenas tardes, David. Hola, Carla. Bueno, posiblemente tengamos la presencia del PS y del Mataró, Francisco, pero bueno, en principio comenzamos nosotros. Bueno, ayer, como sabéis, salía la noticia de que el próximo 27 y 28 de febrero se iniciaba la competición en primera catalana masculina y en preferente juvenil masculino y femenino. Cuéntanos la noticia, David. Sí, pues eso, lo que has dicho, o sea, el 27, según la federación, pues que son ya los equipos que optan a jugar lo que sería la estatal, pues van a empezar el 27 y 28 de febrero a empezar una liga, seguramente es a la primera vuelta, poca cosa más de noticia. Después viene todo lo que hay detrás de eso. Eso se lo dejamos ya a Dori, ¿vale? Para que nos diga su opinión, ¿vale? De cómo está esto. Pues la verdad es que no es muy comprensible que hagan empezar a la Liga Femenina Preferente y no lo hagan con primera y segunda catalana. No sé qué protocolo van a seguir, no sé cómo lo tienen planteado, pero a mí me parece también que va un poco ligado a todo el tema este de abrir para las elecciones, pues ya aprovechamos y decimos que van a jugar tal y tal, pero te digo una cosa, tal y como están las cosas ahora mismo en los hospitales y con lo que se oye y tal, si estamos como estamos, casi agradezco no tener que juntarme con nadie en ningún campo de fútbol. Pero veo fatal que unos sí, otros no, y por qué, ¿cómo lo van a hacer? No sé, ¿van a hacer PCR a todo el mundo ahora para jugar? No sé qué protocolo van a seguir, no entiendo nada. Porque, Dori, ¿tenéis noticias de que la competición femenina pueda iniciarse, no sé, en marzo o...? No, para nada. Es más, nosotras por norma la liga para abril así ya la damos, bueno, abril-mayo ya la terminamos, o sea, es que me parece, es que no podríamos terminarla ni aunque quisiéramos, o sea, sería imposible. A nosotras ya no nos van a dar fecha de inicio y aunque hubiera sido el 28 de febrero, es que no sé, que no, volvemos a la conversación de la última vez, que nos van a hacer jugar 2 partidos por semana, lo veo un poco absurdo. Igual yo creo que después de las elecciones, como nos volverán a subir las cosas del COVID, pues nos volverán a encerrar y volverán a decir que no se puede jugar. A lo mejor, no lo sé, pero es un follón, no sé. Yo personalmente tengo mi teoría, bueno, que creo que todo lo que sean ascensos a Liga Nacional se va a jugar, aunque sea, pues bueno, aunque sea a partido único, lo que sea, como puede pasar en primera catalana masculina. Y creo que es la triste realidad que en el resto de España prácticamente se está compitiendo en todos sitios, van a haber ascensos y descensos y supongo que la catalana quiere tener equipos que puedan, aunque jueguen 5 partidos, o sea, van a jugar a lo mejor 5 partidos, luego se va a parar la cosa, pues al final se van a regir por la clasificación de esos 5 partidos para tener ascensos. Es mi teoría, ¿eh? No sé si estáis de acuerdo, David. No, a ver, o sea, según lo que publicó el otro día Sport, ¿vale? Indica esto, o sea, básicamente la primera catalana disputa ya la primera fase. O sea, que si no me equivoco, el Mataró, por ejemplo, la primera catalana y había jugado 2 partidos, pues acabarán de jugar los partidos que haya y en principio ya está. Y después en el resto de competiciones se jugará a una única vuelta de campeonato. O sea que directamente, o sea, te la juegas todo a 4 partidos. Pero no, eso así. No, no es. Pero es que el otro día, o sea, escuchando al presidente de Lleida, o sea, es que o sea, hay muchas dudas, aparte de los PCR, que seguramente serán los test antigen, ¿vale? A ver, son más rápidos, eso sí. Pero es que hay equipos de primera catalana que tienen medio equipo, porque hay jugadores que se han ido a otros clubes, por ejemplo. O sea, aunque sean amateurs, ¿vale? Hay equipos que están a la mitad de la plantilla.
Dori, como deportista en activo, ¿crees que hay tiempo suficiente? Porque, bueno, hoy leyendo las redes sociales del Club Sportiu Mataró, los chicos reinician hoy los entrenamientos. Estamos a día 9, la competición empieza el 27, vienen de estar parados, bueno, más de 2 meses, ¿no? ¿Cómo ves una mini pretemporada de 15 días, empezar a competir? Si al final se empieza a competir, ¿cómo lo ves? Mira, yo lo tengo muy claro, si eres un jugador que te vas manteniendo, aunque no vayas al campo, pero eres deportista de por sí, sales a correr, bicicleta, yo qué sé, otro tipo de cositas, ¿vale? Que te vas manteniendo y de repente reinicias la actividad de fútbol, que evidentemente tiene impacto, tiene golpeo, tiene tal. Sí que te tienes que reamoldar, pero bueno... pero ¿sabes qué pasa? Es que es muy corto el tiempo para poderte preparar para una competición que va a ser tan exigente y tan rápida, porque va a haber muchas lesiones, porque la gente nos vamos a empezar a mezclar y va a pasar lo que va a pasar. Y en cuanto a un equipo lo confinen, volvemos a lo de siempre. Entonces, es que no sé, no lo veo, es que no lo veo. No lo veo por ningún lado, no lo veo por ningún lado que se esté jugando al fútbol de ninguna de las formas, ni en primera división como se hizo desde el principio, solo por dinero. Ahora ya todo se va moviendo, como tú bien dices, para que el Nacional no baje uno tal, que no falte aquí. No sé, ya hemos perdido 2 temporadas. Yo en mi caso, cuando terminé el fútbol, estaba con 40 años, voy a cumplir 42 y no he vuelto a jugar una liga completa. O sea, gente como yo me puedo hasta plantear dejar el deporte, ¿sabes? En baloncesto puede haber una como yo, puede haber una como yo en atletismo, y gente que ya ha perdido 2 temporadas, 2 años de su vida deportiva que nos van a mermar, y todo esto es volverte a poner bien de musculación, de mentalmente, y son muchísimas cosas. Yo es que he vivido el deporte, no solo el fútbol, yo he estado en el CAR de Sant Cugat y he tenido deporte todo el día, y todo está estructurado de tal manera para que estés, cuando vayas a competir, estés aquí arriba del todo. Si a mí no me garantiza nadie que yo voy a estar aquí al 100%, ya os digo, lesiones y psicológicamente y muchas cosas que para un deportista, para mí, no son buenas. Las prisas no son buenas en el deporte. Estos días, no recuerdo qué día, leía que en primera división, hablamos de primera división, que lo tienen todos, servicios médicos, bueno, de todo, o sea, fisioterapeutas y tal. En el mes de enero había visto más de 100 lesiones musculares en primera división, musculares solo. Claro, esto lo llevamos al deporte no profesional y, bueno, ¿qué puede suceder? ¿Qué opináis? David. Pues, sí, pues el doble o triple. O sea, así de claro. O sea, si no, que se lo pregunten a Hazard, que se lo pregunten a Sergio Roberto, ¿vale? O sea, que se pasan meses lesionados y a la que vuelven a estar lesionados. O sea, y son profesionales. O sea, y no lo ves. Pues yo otro día vi el partido con Sergio Roberto, eso, y a ver, se le ve que está en forma. No es eso que había unos jugadores de primera división que cuando estaban lesionados, eso, pues ganaban unos cuantos kilos más, ¿vale? Estaba en forma y se vuelven a lesionar. Es que la interrupción de ritmo es lo que te hace. Y ahora estaba mirando porque he visto una noticia, ¿vale? Que bueno, hay gente peor, porque en Aragón y en Galicia no se ha comenzado ni la pretemporada. O sea que el problema viene, según este periódico, ¿vale? Es de que la Federación Española ha pedido por carta a todas las federaciones que empiecen las competiciones para ascensos, porque si no, o sea, van a bajar y después quién sube. Que también se lo podía haber ahorrado la Federación Española de decir, creo yo. No, lo que comentábamos antes. Bueno, pasamos de tema porque creo que, bueno, estaríamos dándole vueltas al tema. ¿Qué opináis los dos del futuro inmediato de los próximos años? Porque esto va a tener sus secuelas. Primero, que va a haber niños y niñas que van a dejar de hacer deporte, en este caso hablamos de fútbol. Seguro que a día de hoy ya hay niños y niñas que en los clubes de la ciudad han dejado de ir a entrenar. ¿Esto cómo lo solucionamos en los próximos años? Dori. Es que
es que todo esto nos pilla de nuevo en todo, absolutamente en todo. Pero ya no es solo que no puedan o que pierdan, o sea, que los padres económicamente no puedan pagarle o que pierdan la ilusión porque no han podido continuar. Es que hay tantos factores que no sabemos lo que va a pasar porque psicológicamente, te vuelvo a decir lo que te contestaba antes, yo llevo 2 temporadas dándole al coco perdidas. Hay quien no podrá porque el papá se ha quedado sin trabajo y no puede seguir. Entonces, la única manera de hacer es que los clubes puedes, de alguna manera, que es muy complicado, hubiera algún tipo de, no sé, de consenso ahí para que no perdamos lo que tenemos en este momento. Pero es que hay mucho niño parado y es muy triste, es muy triste, es muy triste. No sé, David, qué opina, pero a mí no sé, es complicado. Yo opino lo mismo, y aparte, o sea, es que lo mismo, las últimas restricciones, o sea, lo que son el deporte escolar, ¿qué pasa? ¿Vale? O sea, se puede hacer extraescolares, es del mismo, se hace en el colegio, ¿vale? Y se hace en el mismo grupo, ¿vale? La misma cultura. Pero es que, a ver, ese niño después coge el autobús que está petado, o se tiene que ir a Barcelona, coge el tren que está petado, al supermercado que tiene a una chica al lado, no, es todo incongruente. Y no hablemos Sí. después y después no hablemos de los políticos haciendo mítines en los pabellones. Sí, es eso. Eso que hablábamos el otro día, que equipos de baloncesto, de handball o de hockey que no pueden entrenar en el pabellón, esta semana han empezado a entrenar. Bueno, también por lo que decía Dauri antes, porque falta una semana para las elecciones, vamos a dejar que entrenen. Pero bueno, la semana pasada no estaban entrenando ellos y había mítines en algunos polideportivos. Noticias un poquito sueltas y muy, bueno, creo que muy importantes sobre todo para gente de la ciudad. Antes lo hablábamos fuera de micro. Nos comentas, Dori, teníamos una árbitra de Mataró en el último derbi Madrid-Barça, ¿no? Como Sí, cuarta árbitra. de cuarta árbitra, sí, mi compañera Mary. Bueno, ya se lo comunicaron y estaba contentísima, muy bien. La semana anterior creo que se la habían comunicado y ya llevaba una semana ahí con la cosita y bueno, yo estuve viendo el partido y bueno, alguna imagen salió por ahí suelta, pero muy bien, o sea, un orgullo tanto para mí como compañera como para Mataró, ¿no? Porque tener una árbitra que, bueno, pues está ahora mismo arbitrando a un nivel, no seguramente lo que ella quisiera, pero que es muy buena árbitra y que se lo pasó muy bien, lo disfrutó y nada, puedo deciros de buena mano que está contentísima y muy orgullosa de ella y puede estarlo y tanto. Además, nos hablabas que tenemos un grupo de 3-4 colegiadas de Mataró bueno, que tiene buena pinta, ¿no? El tema. Pues sí, la verdad que sí. No sé si todas son de aquí de Mataró, no me quiero equivocar. Sé que también está Andrea y luego están las gemelas, que una de ellas la Flor, que es la que más veo yo con Mary y eso, y estas 3 son 3 locas del arbitraje. O sea, ojalá lleguen lejos. No sé cada una las metas que tiene en su vida, no sé si sus trabajos se lo permiten o no. Yo conozco a Mary más profundamente, pero tampoco voy a contar aquí su vida, pero sé que es una chica que tiene también su trabajo y que tiene otras ambiciones. Pero sé que son 3 diablillas, son 3 árbitras de estas que ojalá algún día las veamos no solo arbitrando en primera división femenina, sino también, por ejemplo, una Champions o por qué no, acabar arbitrando hombres. Eso ya sería espectacular. Pero sí, tenemos árbitras. Yo me llevo bien con ellas por si acaso, ¿sabes? Sobre todo con... Mary nunca me va a tener que arbitrar, creo, porque si juego el mismo que ella, o sea, es imposible. Pero no, tengo una buena relación. La verdad que no está mal que yo lo diga, pero es verdad que las árbitras siempre han dicho que conmigo como capitana pues se puede dialogar y hay buen rollo y yo las aprecio mucho, sobre todo a Flor y a su hermana, porque además eran unas niñas cuando jugaban en el San Gabriel y yo ya era mayor allí y ya las conocía y cuando las vi de árbitras aquello de no puede ser, ¿sabes? Digo, se van a portar bien conmigo. Pero son muy majas y les deseo un futuro espectacular. Estaría muy No, guay. además, yo creo bueno, yo en mi juventud fui árbitro de baloncesto y te puedo decir que el árbitro o
las colegiadas en este caso son un deportista más. O sea, es que... Sí, sí. Pero vamos, se tienen que cuidar, se tienen que trabajar el físico, se tienen que preparar. Estoy convencido que con la tecnología actual, en según qué categorías, también se preparan los partidos con la tecnología. O sea que bueno, que una buena noticia. David, también tenemos, no es noticia de Mataró, pero bueno, tenemos una final de Copa este fin de semana, ¿no? ¿Nos lo comentas? Te he dicho, a las 5:30, pues se va a jugar la final de la Copa de la Reina del año pasado. El año pasado. Estamos en cuartos de final de este año, pero se juega la final, un Logroño-Barça. Posiblemente sea el título, ¿vale? Pero no quiero hablar de VAR, ¿vale? Porque el primer título debería ser la Supercopa de España, pero aunque no había VAR, nos metieron 2 penaltis. Ahí lo dejo. Muy bien. Bueno, pues vamos a ir finalizando. Una cosa que me acaba de salir, ¿vale? De lo de antes. La Federación Andaluza de Fútbol va a pagar todos los test a los equipos que jueguen al ascenso de estatal. A ver si me oye la Federación Catalana y hace el mismo gesto. Esperemos que la catalana coja ejemplo de la andaluza. Ahí tenemos suerte. Bueno, para tertulia un poquito más corta que otros meses, porque también hay pocas noticias y menos tertulianos. Hoy una de las bajas de la tertulia es Carla Baeza y le queremos mandar, supongo que hablo en nombre de los tres, le queremos mandar mucho ánimo, que el próximo viernes la opera, una operación sencilla, pero bueno, la operan el próximo viernes y esperemos ya que bueno, para cuando se reinicie la competición pueda ya estar en los campos de juego y con nosotros, evidentemente, en el mes de marzo. Bueno, pues si queréis decir alguna palabra para Carla, si no, lo dejamos. ¿Dori? Sí, hombre. Yo lo mismo, ánimos para Carla, ¿vale? Y que el mes de marzo seguro que está aquí con nosotros. Y bueno, el mes de marzo, la tertulia, yo espero que al menos podamos hablar de fútbol. De partidos y de calendarios y tal. ¿Dori? Pues eso, yo también le quiero mandar un beso y un abrazo grande a Carla y que nada, que la esperamos pronto aquí en el campo de fútbol, tardará un poquito más, pero por lo menos que la veamos por aquí, que ha sido muy buena incorporación y bueno, a ver el mes que viene de qué podemos hablar. Fichaje tuyo, por cierto, ¿eh? O sea que tu mérito tienes. Bueno, ya te diré el truquillo por dónde viene. Bueno, muy bien, pues hasta aquí la tertulia del mes de febrero, con poquitas noticias, pero bueno, esperemos que se inicie la competición y podamos hablar más de fútbol el mes que viene, que en realidad es de lo que nos gusta. Pues mucha salud para todos, mucho fútbol y hasta el mes que viene. Gracias, hasta luego. Hasta el mes que viene.